Buen día. Hola, buen día. Aquellos que van llegando. Buen día. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Confírmenme por el chat si no tienen activado el micrófono, si me están escuchando. Así podemos empezar. Hola, ¿me escuchan? ¿Alguno de los chicos que están conectados se escucha? Buen día, yo estoy escuchando el micrófono ahí, pero alguno que me confirme. Hola chicos, ¿me podrían confirmar por el chat, aunque sea si se está escuchando? Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Empezamos entonces con la clase. Como verán, esta es la última clase teórica para los chicos de ingeniería industrial y la última clase del primer cuatrimestre para los chicos de informática. Como pueden ver en la pantalla, vamos a ver la capa de aplicación. Les diría que de alguna manera es la capa más importante desde el punto de vista de la utilización, ¿sí? Ya que es la capa con la que nosotros, si somos programadores, vamos a interactuar básicamente. O tal vez en algún momento nos toque desarrollar algo para la capa de aplicación. ¿Por qué digo esto? Desarrollar para la capa de aplicación. Digo esto porque la capa de aplicación es una capa de alguna manera abierta, ya que está en constante transformación. ¿Por qué? Porque la capa de aplicación incluye aquellos protocolos estándar a través de los cuales nosotros nos vamos a poder comunicar con el resto de las capas y, por supuesto, con el destinatario de nuestros datos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer el concepto fundamental. El objetivo fundamental de la capa de aplicación es proporcionar al software desarrollado por los usuarios una interfase para acceder a todas las demás capas y definir los protocolos estándar para el intercambio de datos, ¿sí? Fíjense en esta parte que reza aquí, definir los protocolos estándar. Eso de alguna manera podemos decir que es el métier
de esta capa de aplicación. Es decir, dentro de la capa de aplicación está la forma estándar en la que el destinatario espera, o la capa de aplicación del destinatario, espera que nosotros nos comuniquemos con el otro extremo. ¿Sí? O sea, básicamente define los protocolos estándar. Este gráfico que aparece aquí es básicamente un gráfico de cómo sería, de alguna manera exagerado en cuanto al tamaño, de cómo sería la transmisión que nosotros vamos a hacer a lo largo de todo el modelo OSI. Es decir, eh, empieza por los datos enviados por el usuario, ¿sí? Fíjense que acá está exagerado, como les decía, el tamaño, ¿no? Es decir, los datos están chiquititos y el header está grande. En realidad esto es al revés, por supuesto. O sea, se supone que el encabezado de cada uno de los protocolos tiene que tener un tamaño mucho más chico que los datos, porque si no sería algo completamente ineficiente, pero básicamente tiene que ver con el gráfico, digamos, que se pueda ver. Entonces, a estos datos le voy a agregar un header, ¿sí? Que de la capa de aplicación. A medida que va pasando por las capas, cada vez se va agregando el header que le corresponde a la capa, ¿sí? Que corresponde, hasta llegar, fíjense, aquí acá están, digamos, los nombres de cada uno de esas porciones de información de acuerdo a cada una de las capas. Cuando llegamos a la capa de enlace, aquí siguen estando los datos, pero están de alguna manera modificados o de alguna manera interpretados usando los encabezados de cada una de las capas. Y finalmente, llegando a la capa física, todo esto se convierte en un grupo de bits que va a parar al medio físico y este se transporta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los nombres que ya algunos los habíamos dicho. A nivel de la capa física, estos se llaman bits, simplemente. La capa física transporta solo bits. El paquete a nivel de la capa de enlace se le suele llamar trama. En la capa de red le llamamos paquete, ¿sí? En la capa de transporte se suele llamar segmento, ¿sí? Acá utiliza la misma nomenclatura que el libro, TPDU, SPDU, PPDU y APDU, ¿sí? Donde PDU es Packet Data Unit, ¿sí? Entonces, Packet Data Unit a nivel de la capa de aplicación, a nivel de la capa de presentación, a nivel de la capa de sesión y a nivel de la capa de transporte, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más o menos un gráfico que nos muestra cómo va a ser finalmente la comunicación a lo largo de todo el modelo OSI, ya que estamos al final. Pero bueno, lo que me interesa que quede bien claro es que la capa de aplicación, ¿sí? La capa de aplicación se ocupa de los protocolos estándar en los que el programador va a introducir datos para poder transmitir al otro extremo de todo este sistema. Entonces, como les decía, la capa de aplicación está repleta de protocolos estándar, ¿sí? Es decir, ¿y por qué un protocolo se podrá llamar estándar y no un protocolo común? Bueno, yo supongo que ustedes sabrán que un protocolo se convierte en un estándar cuando es algo que está aceptado por la inmensa mayoría de los interlocutores dentro de un sistema de red. Es decir, a ver, lo que quiero expresar es lo siguiente. Si ustedes piensan mandar un correo electrónico, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Nadie piensa en otra cosa que hacer uso del protocolo SMTP, ¿sí? Porque el protocolo SMTP es el que usa todo el mundo. ¿Está? Por eso se llama un protocolo estándar. Entonces, ¿yo puedo inventar mi propio protocolo de correo electrónico? Sí, tranquilamente. Pero ¿con quién me voy a poder comunicar? Y me voy a poder comunicar solamente con aquellos que tengan alguna aplicación desarrollada para mi protocolo, ¿sí? Y obviamente va a ser algo muy limitado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese protocolo, si es muy bueno, si ese protocolo es muy bueno, en algún momento eh, se va a convertir en un estándar. Es decir, va a ser aceptado por mucha gente y de alguna manera va a haber una publicación, probablemente una publicación RFC, ¿sí? Las publicaciones RFC son recomendaciones que hace la entidad encargada de los estándares en Internet, ¿sí? Diciendo, bueno, si usted quiere hacer tal cosa,
tiene disponible este protocolo estándar. Entonces, si usted va a desarrollar una aplicación, desarróllela teniendo en cuenta este protocolo estándar, ¿sí? Porque si no le va a costar mucho hacer que eso sea utilizado. Entonces, bueno, básicamente y así, en resumidas cuentas, la capa de aplicación va conteniendo a todos estos protocolos que se van convirtiendo en un estándar. ¿Está? Entonces, esa capa de aplicación tiene un protocolo que de alguna manera tiene una interfase hacia abajo del modelo OSI, en el cual puede interactuar con cualquiera de las capas, ¿sí? Y específicamente y especialmente con las capas con las que más interactúa, por supuesto, va a ser con la capa de presentación y con la capa de sesión. Pero sin ningún problema puede también este protocolo interactuar directamente con la capa de transporte o con la capa de red eventualmente. Entonces, sigamos. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es, vamos a analizar en forma, de alguna manera, superficial, los principales protocolos estándar, los protocolos que básicamente utilizamos en Internet para poder comunicarnos, ¿sí? Desde el protocolo más importante, que es este que ustedes están viendo en pantalla, el protocolo DNS, hasta protocolos más específicos, como por ejemplo protocolos para manejo de redes y ese tipo de cosas. Pero bueno, empecemos con esto. ¿Alguna duda hasta aquí que les interese comentar? Como siempre, les pido que si tienen alguna duda o activen el micrófono y me avisan o simplemente escriban algo en el chat. En cuanto lo vea, me detengo un momento y volvemos hacia atrás. Como saben, no tengo ningún problema para que hagamos esto. Bueno, empiezo entonces con el principal protocolo. Este protocolo para mí, sin ninguna duda, es el protocolo más importante de todos los que contiene la capa de aplicación. Básicamente porque sin este protocolo, ninguna de las cosas que conocemos hoy en Internet funcionaría, o muy poquitas, eventualmente. ¿De qué se trata el protocolo DNS? Primero veamos qué significa. Esto significa Domain Name System, o sea, sistema de nombres de dominio. Y ahora enseguida vamos a ver de dónde parte este estándar, sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué aparece este protocolo estándar? Básicamente para suplir una falencia del cerebro humano que le resulta mucho más complicado recordar un número que recordar un nombre. Entonces, como ustedes saben, la mayoría digamos, los protocolos de la capa de red necesitan de un número IP o de un número de red o de un número de identificación para poder transportar los datos hacia el otro extremo, hacia el destinatario. Entonces, sea cual fuera este número es complicado para recordar por la mente humana. Entonces, imagínense si yo les planteo que ustedes se tienen que acordar el o los números IP de los servidores de Google para poder acceder al motor de búsqueda, ¿sí? Que tanto utilizamos. Bueno, sería una cosa bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que hace este protocolo? Permite relacionar un nombre en texto, en ASCII, con la dirección IP que tiene el servidor donde reside dicho recurso, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, digamos. Este concepto casi nació con los protocolos de red. Nada más que antes se manejaba de una manera distinta. Originalmente, en los albores del TCP/IP, se utilizaba un archivo que por cuestiones de retrocompatibilidad todavía existe, lo pueden encontrar en sus máquinas. Ese archivo lleva el nombre de hosts, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Si lo traducimos sería servidores, ¿sí? O máquinas, como quieran traducirlo, ¿sí? Básicamente era un archivo simple de texto plano, donde en cada línea del texto tenía esta relación, un nombre, un espacio y el número IP que le correspondía a ese nombre. Entonces, cada vez que alguien hacía mención a un nombre que con un formato particular, el protocolo se fijaba en este archivo, simplemente sacaba el número IP al cual que le correspondía dicho nombre, si es que lo encontraba, y se iba a buscar ese número IP.
una simple traducción, como una especie de diccionario. Bueno, como se podrán imaginar, al principio, cuando eran 4 o 5 servidores nomás en el desarrollo, el mantenimiento de este archivito era una cosa simple, pero a medida que esto se fue, eh, digamos, que el crecimiento de Internet se hace importante, este archivo se convirtió en algo completamente inmanejable e inclusive alguien se dio cuenta claramente que era una cuestión peligrosa, ¿sí? Porque alguien que pudiera editar este archivo podía cambiar el destino a donde yo que estaba buscando la información, ¿no? Entonces, aparece este nuevo sistema de DNS, ¿sí? Que tiene en donde se fijan ciertas reglas, ¿sí? En primer lugar, se fijan reglas para los nombres, ¿sí? Estos nombres tienen un formato jerárquico, ¿sí? Acá pueden ver en este arbolito que están viendo en la pantalla, pueden ver eh, algunas, ¿sí? Nombres que ustedes ya tienen bastante, que ya conocen, digamos, ¿no? En donde partimos, acá fíjense que en este arbolito como está hecho es bastante general, donde tengo dos formatos. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, por un lado, los dominios, digamos, reservados para Estados Unidos, fíjense, los que no tienen país, que fueron con los que se comenzó este sistema, en donde en la última parte del dominio tiene que ver de, con el tipo de información que contiene ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, los .com son comerciales, los .edu son educativos, los .gov son gubernamentales, ¿sí? Eh, pero bueno, claramente en algún momento también se dieron cuenta de que hacía falta dividir estos dominios por países, ¿sí? Es por eso que yo tengo, no sé, dominios que son, por ejemplo, google.com y google.com.ar o google.com.br, ¿sí? Y cada uno obviamente hace referencia, ¿sí? A la página de Google en Argentina, a la página de Google en Brasil y a la página de Google estándar de Estados Unidos, ¿sí? La google.com. Bueno, y después tenemos lo que es el nombre propiamente dicho, ¿sí? Acá en el ejemplo de la .edu dice jail, ¿sí? Que es el nombre del dominio propiamente dicho. Entonces, con este nombre yo ya sé que tengo un dominio de tipo educativo porque termina en .edu, ¿sí? Y pertenece en este caso a la Universidad de Yale. ¿Está? Y después tengo subnombres, ¿sí? Que pueden ser tantos como yo quiera, ¿sí? Y que son manejados directamente por quien haga el manejo del dominio de la Universidad de Yale, en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Esto es un tipo de dominio, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de dominios en donde ya están involucrados los países a los cuales pertenecen, ¿sí? Fíjense, acá este dominio, el JP, es de Japón, ¿sí? Donde el tipo de compañía, fíjense que cambia sutilmente, ¿sí? En Japón a las compañías comerciales no le dicen com, sino le dicen ko, ¿sí? Fíjense. Y después está el nombre propiamente dicho en un tercer nivel. Pero bueno, básicamente este es el sistema jerárquico de nombres de dominio que ustedes ya conocen, ¿sí? Así es como en, en la Facultad de Ingeniería tenemos, ¿sí? El dominio .edu.ar, .ar porque es un dominio de Argentina, .edu porque se trata de un dominio educativo, ¿sí? UNJU, porque se trata del nombre de dominio que pertenece a la UNJU, y después tenemos subdominios, ¿sí? Como el FI UNJU Eduard, donde específicamente es un dominio que está reservado para la Facultad de Ingeniería. No sé si queda claro el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces la primera parte del sistema de nombres de dominio tal como se conoce hoy en día tiene que ver con una organización jerárquica de los nombres. ¿Está? Pero bueno, eh, acá, hablando de los nombres específicamente, y todavía no hablamos de cómo se guardan, ¿sí? Pero por ahora hablando de los nombres, estos nombres tienen que ser de alguna manera distribuidos por alguien, ya que si el dominio unjueduar
es un dominio que está en manos de cualquiera, ¿sí? Sería completamente inconveniente, ¿sí? Mantener ese dominio asegurando de que pertenezca a la Universidad de Jujuy. Entonces, en cada país hay una entidad. En el caso de Argentina, esta entidad, por una ley, se delegó a la Cancillería, ¿sí? A la parte informática de la Cancillería Argentina, que son los que se encargan de administrar estos nombres de dominio. Y cada país lo hace como quiere. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que obviamente todavía mantiene, digamos, mantiene su dominio .us como figura acá en este gráfico, que es una opción, o simplemente sin el sufijo de país, como en este caso, ¿sí? Com o edu o int o gov o mil, ¿sí? Mil son militares, ¿sí? Org, organizaciones sin fines de lucro. Entonces, en Estados Unidos se tomó la decisión de privatizar de alguna manera la administración de estos dominios. Entonces, hay una entidad sin fines de lucro, ¿sí? Que se llama NIC, Network Information Center, que es también la que se encarga de distribuir los números IP, ¿sí? Esta organización NIC delegó en sus distintas, como si habláramos, digamos, en distintas sucursales, de alguna manera, la distribución de los nombres de dominio. Por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica lo maneja una entidad que en este momento tiene sede física en el Uruguay, que se llama LACNIC, ¿sí? O sea, es la parte de NIC que maneja los dominios de Latinoamérica. ¿Está? Y ahí en LACNIC se manejan todos los dominios de lo que es eh, la parte de Sudamérica, o de Sud y Centroamérica, de habla hispana. ¿Está? Entonces, bueno, en este momento, particularmente si nosotros tenemos que hacer algún trámite de registración de dominio, lo tenemos que ir a hacer con LACNIC. Bueno, en particular, NIC de Estados Unidos, como obviamente es donde más se mueven los dominios, NIC decidió tercerizar este servicio. Entonces, le encargó a distintas empresas, hay muchas, no sé exactamente cuántas, yo conozco 3 o 4, pero hay muchas empresas que se dedican en forma coordinada a vender, entre comillas, ¿sí? Los dominios. Entonces, estas empresas son empresas con fines de lucro, eh, que tienen una limitación en cuanto a lo que pueden cobrar, obviamente, por estos dominios, pero porque está regulada, pero bueno, ellos son los que se encargan de hacer eh, todo el sistema, el trámite, cómo hago para solicitar, cómo hago para mantener, para guardar, para hacer eh, la administración completa de lo que sería un nombre de DNS. Y estas empresas, por supuesto, también algunas tienen servicios adicionales, como por ejemplo, yo puedo contratar un dominio y a esa misma empresa contratarle, no sé, un servicio de mail en la nube, por ejemplo. Aprovechando que ellos tienen la administración de mi dominio, me brindan también un servicio que es la administración de los DNS, ¿sí? La administración de los DNS, ¿qué significa? La configuración puntual del dominio que yo tengo adquirido. ¿Sí? O sea, yo voy y adquiero el dominio. Una vez que adquiero el dominio, lo tengo que configurar. Para eso hay una serie de archivos de configuración del sistema de DNS. Bueno, si yo quisiera, esas mismas empresas me cobran unos pesos más y también me brindan este servicio de configuración, ¿sí? O sea, me brinden el servicio para que yo lo pueda configurar, ¿no? Y funcione en Internet. Entonces, ya pasamos al otro. Todavía me quedo acá. Bueno, eh, entonces yo en este dominio, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, una configuración simple, no voy a entrar en el detalle de la configuración, pero una configuración simple podría ser eh, cuál es el número IP que tiene mi servidor y al cual yo quiero que accedan con un determinado nombre. Entonces vamos a suponer que yo voy a una compañía, eh, vamos a hacerlo acá en Argentina, como para que sea más.
explícito y no hablemos tanto de Estados Unidos. Si yo quiero tomar un nombre acá en Argentina, me voy a la página de nic.ar, ¿sí? www.nic.ar, ¿sí? Que vendría a ser el Network Information Center de acá de Argentina, que como les dije hace un ratito, está administrado acá en la Argentina por por la parte pública, digamos, no está tercerizado, ¿sí? Hasta hace no mucho tiempo los dominios no tenían ningún costo acá en la Argentina. Eh, en algún momento se dieron cuenta que esto de que no tuviera costo daba lugar a un montón de especulaciones, ¿sí? Como que, por ejemplo, no sé, si yo me... Porque es como que el dominio lo pedía el primero que se avivaba de pedirlo. Entonces, vamos a suponer, siempre doy este ejemplo que digamos, bastante elocuente. Si yo me avivo temprano y me pido el dominio coca-cola.com.ar, ¿sí? Cuando venga Coca-Cola y y quiera solicitar el dominio, le van a decir no, porque este dominio ya lo tiene como no tenía costo, ¿sí? Este dominio tiene la potestad, digamos, un fulano de tal, ¿sí? Entonces Coca-Cola tenía que venir a hablar conmigo y decirme a ver cuánto me tenía que pagar, ¿sí? Para que yo amablemente le cediera ese dominio que por naturalmente le debería pertenecer. Yo no tengo nada que ver con una Coca-Cola, salvo tomarla el domingo, nada que ver, ¿sí? Entonces, eh, digamos, eso dio lugar a un montón de especulaciones, ¿sí? Entonces, en algún momento se decidió, se tomó la decisión, porque aparte, digamos, imagínense que todo esto necesita servidores, personal, que tiene un costo. Entonces se decidió poner un costo anual, que no es muy alto, si no me equivoco está en los 270 pesos anuales, ¿sí? Con lo cual el costo es bajo, pero para aquel que tenía registrado 150 dominios, ¿sí? Se empezaba a poner complicado, entonces se empezaron a soltar dominios que que gente lo tenía registrada simplemente con el objetivo de en algún momento hacer algún trato económico. ¿Está? Entonces, bueno, hoy en día acá en la Argentina tiene un costo el cual se puede pagar directamente en NIC y que de paso sirve para solventar los gastos de este NIC.ar. ¿Sí? Eh, Así que bueno, hoy si yo quiero tener un servidor de dominio, voy a la página de nic.ar, busco si el dominio está disponible, si el dominio está disponible lo puedo solicitar, pago los 270 pesos eh, y el dominio es mío, ¿sí? Para eso, por supuesto, tengo que tener una clave fiscal, entrar, bueno, con la misma clave que usamos para el AFIP. Pero bueno, una vez que tengo el dominio, necesito, y eso es un servicio que NIC en este momento no brinda, ¿sí? O sea, NIC Argentina, a diferencia de las empresas que lo distribuyen en Estados Unidos, no brinda el servicio de administración de dominios. Simplemente asigna los dominios. Una vez que me lo asignó, yo tengo que buscar a dónde voy a administrar, o sea, dónde voy a instalar mi servidor de DNS para administrar la configuración de este dominio. Entonces, me tengo que ir a buscar, no sé, hay un montón de empresas que se ocupan de esta administración de dominio, como puede ser, no sé, GoDaddy, como no sé, hay un montón dando vueltas. Si buscan en Google eh, mantenimiento de administración de dominio, van a encontrar un montón de empresas, ¿sí? Que por unos pesos les permiten mantener la configuración de ese dominio y poder así, y les brindan un par de números IP para que ustedes puedan configurar como servidor de DNS. ¿Está? Bueno, y a partir de ahí ustedes ya tienen digamos, un sistema de DNS funcionando. Lo que no dijimos con todo esto es que el sistema de DNS tiene que ser digamos, el almacenamiento de los datos de dominio tiene que ser algo muy seguro. ¿Sí? Imagínense, si alguien pudiera tomar el control o pudiera tirar abajo el sistema de DNS en todo el mundo, Internet se muere. O sea, es como que Internet directamente o casi al 100% dejaría de existir. ¿Sí? Porque fíjense cuántas cosas hacen ustedes en las cuales ustedes sepan el número IP del servidor a donde se van a conectar.
O sea, todo lo que ustedes hacen, tanto el correo como la web, como todos los programas que ustedes usan y que montan sobre la infraestructura de Internet, eh, utilizan los nombres como, eh, como acceso a un servidor, a un servicio, a otra persona, ¿sí? Inclusive en el correo electrónico, ustedes ponen arroba un nombre, no ponen arroba un número IP, ¿sí? Entonces, es como que es muy importante el servicio de DNS y por eso hoy en día se mantiene en un sistema distribuido. ¿Qué significa un sistema distribuido? O sea, ya no hay un solo archivo ni una sola base de datos del sistema de DNS, sino que está, digamos, ese sistema está distribuido en todo el mundo, ¿sí? Es decir, hay, por supuesto, hay, digamos, hay lo que se llaman los root servers de dominio, ¿sí? Que son las direcciones principales de los centros que administran los dominios de cada país. O sea, hay alguien que concentra la información de dónde están, de dónde está, cuáles son los IP principales de el servicio que brinda NIC acá en la Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien que está en Japón, por ejemplo, quiere buscar un dominio que está acá en la Argentina, ¿sí? Siempre uso el ejemplo de pepe.com.ar, ¿sí? Entonces, si alguien quiere buscar pepe.com.ar en Japón, ¿qué es lo que hace el servidor de dominio al cual accede ese usuario en Japón? Lo primero que hace, va y le consulta algún root server y dice, a ver, este dominio termina en .ar. Entonces, ¿a quién le tengo que preguntar sobre los dominios que terminan en .ar? ¿Sí? Entonces, va a haber una lista donde dice, bueno, estos 2 o 3 números IP que están acá son los que corresponden al servidor de NICAR o de .ar. ¿Sí? Entonces, ya sabe a quién irá ese mismo servidor de DNS. Una vez que obtiene ese IP, le va a preguntar al servidor de NIC.ar dónde está pepe.com.ar. Y como nick.ar me asignó ese dominio pepe.com.ar a mí, tampoco sabe los detalles de dónde está www.pepe.com.ar. Lo único que sabe nick.ar es que, porque yo se lo declaré, que pepe.com.ar está administrado por otro IP. Entonces le va pasando la información, es como si fuera una especie de búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces, el servidor de DNS va haciendo consultas simultáneas, entonces le pasa la información del IP que yo declaré como administrador de mi dominio, ¿sí? Este IP que le dan las empresas que administran los dominios. Entonces, cuando ese servidor de Japón, entonces primero le preguntó a los root servers, el root server lo mandó a que le pregunte al servidor de NIC, y el servidor de NIC lo mandó a que le pregunte al número IP que yo declaré. Entonces, cuando llegan al IP que yo declaré, recién ese va a tener lo que se llama en DNS, se llama una información autoritativa o autorizada, llamémosle, de cuál es ese dominio. Entonces, mi servidor le va a contestar en qué número IP está la dirección www.pepe.com.ar. Y así es como se hacen todas las consultas de dominio, con una pequeña salvedad. Y esa salvedad tiene que ver con que eh, el servidor ese de Japón, después de hacer toda esa triquiñuela para averiguar el dominio, durante un tiempo guarda esa información en su propio caché. De manera de que si hay otro usuario de ese mismo servidor que hace la misma consulta, ya tiene la información. O sea, no va a volver a hacer toda la cadena de consultas, sino que automáticamente le devuelve esa información. Pero bueno, ¿y qué pasa si esa información se actualiza en mi servidor? Si yo decido cambiar esa información. Bueno, para eso, dentro de las configuraciones del DNS, existe una especie de tiempo de vida, en donde yo especifico dentro de la configuración cuánto tiempo puede durar esa información. Entonces, eso se setea, yo lo puedo setear en un día, en una semana, en un mes, de acuerdo a la frecuencia con la que yo pueda estar cambiando esto, ¿sí? O sea, si yo lo seteo muy chiquitito, voy a hacer que mi dominio se consulte muchas veces, ¿sí? Si lo seteo muy grande, el día que yo haga un cambio, me voy a dar con qué va a demorar. Si yo lo pongo en una semana, a lo mejor hay servidores que durante una semana le van a estar contestando a alguien la vieja configuración. ¿Está? Entonces, bueno, hay todo un tema de configuraciones ahí. Pero en definitiva, eh,
la única información importante y que está muy bien resguardada, de hecho está en lugares que son ultra secretos, es la información esta que mantienen los root servers, ¿sí? Que sigue siendo como un archivito parecido al host, pero muy accesible y muy cuidado y muy distribuido. O sea, están distribuidos en todo el mundo, ¿sí? Y de hecho nadie sabe muy bien dónde están esos búnkers que mantienen esta información, ¿sí? Que obviamente serían un blanco de ataques hasta terroristas, llamémosle, ¿no? Porque imagínense si se cae internet completa, lo que puede pasar. Entonces, bueno, lo bueno es que está distribuido. O sea, yo podría encontrar uno de estos búnkers y no importa, porque por más que lo haga desaparecer, va a haber otros, creo que hoy son 14 o 15 los que hay. Entonces, va a haber otros 12 o 13 o 14, ¿sí? Que van a responder la misma pregunta, con lo cual está muy redundante esa información de los root servers. Y lo demás está totalmente distribuido, así que no tiene demasiada importancia. Bueno, nos quedan 4 minutos de esta primera sesión de Zoom. Ya saben, como siempre, cuando se corte, automáticamente activo a la siguiente y nos conectamos de vuelta. Bueno, pasemos al segundo protocolo. No sé si quedó alguna duda del DNS. Bueno, supongo que sí, digamos, deben haber quedado dudas porque es largo como para explicar todo el DNS eh, en una sola clase, pero bueno, la idea es que se queden con una idea así somera y general de lo que hace. De nuevo, si tienen dudas, por favor interrumpan. Bueno, segundo protocolo estándar que vamos a ver se denomina SNMP. No confundir con el con el protocolo de correo que vamos a ver después, creo, de este, que se llama SMTP. ¿Sí? O sea, es sutilmente diferente, parecido, pero no igual. Este se llama SNMP y significa Simple Network Management Protocol. ¿Sí? Eso es lo que es el acrónimo de SNMP. El SNMP es el acrónimo de Simple Network Management Protocol. O sea, protocolo simple de manejo de redes, en el caso de que lo quieran traducir. Bueno, esto es algo que obviamente nosotros lo tenemos que ver en segundo lugar. Tal vez no sea tan importante en el uso general, pero para nosotros que estamos viendo redes, el protocolo SNMP es muy importante, ya que es un estándar para la administración y manejo de redes. ¿Está? Es decir, es el protocolo que tienen prácticamente todos los fabricantes, es decir, no importa si yo compro un aparato Cisco de redes o compro una placa Realtek o compro un router MikroTik o compro lo que sea, en general está establecido que todos los fabricantes ¿sí? proponen el SNMP como protocolo estándar para la administración de redes. ¿Está? Así que ¿qué podemos decir del SNMP? Tiene 4 componentes básicos: los nodos administrados, que son los dispositivos que yo quiero administrar; las estaciones administradoras, que son aquellas que tienen, que concentran de alguna manera la administración de varios nodos administrados; la información propiamente dicha, ¿sí? Del protocolo; y el protocolo de administración, que es el formato de alguna manera en los que se intercambian los mensajes de administración. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto, así que enseguida se va a cortar y arrancamos de vuelta. Bueno, esto acá hay un gráfico, una especie de diagrama de bloques de cómo funciona. Digamos, ya ahora cuando volvamos les explico cómo funciona esto, ¿sí? Para no quedarme en el medio de la conversación, ¿sí? Esto puede administrar cualquier tipo de dispositivo que tenga una placa de red, ¿no? O sea, el SNMP puede estar en una impresora, puede estar en un escáner, puede estar en un equipo, en una placa de red, en un router, en un switch, ¿sí? Algunos tienen versiones más sofisticadas de SNMP y otros tienen unas cosas más simples, pero todos utilizan el mismo protocolo, es decir, que yo con una misma estación administradora puedo administrar distintos tipos de dispositivos, algunos más complejos y otros más simples, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hago para darme cuenta qué tipo de dispositivo es haciendo una pequeña consulta SNMP, ¿sí?
Estoy esperando que se corte porque en cualquier momento se corta, ya llevamos el minuto más largo, siempre me pasa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si tienen alguna duda, de nuevo escriban en el chat y yo me detengo un momentito y les voy respondiendo para que no pasemos los temas, sino después quedan dudas en cada uno de los temas. ¿Sí? Bueno, lo que estaba diciendo es que bueno, esperamos que se unan nuevamente. Mientras voy admitiendo a todos. Bueno, como les decía recién, entonces, tenemos los nodos administrados que son, de alguna manera, a los que yo quiero administrar. Y cuando hablo de administrar, tengo básicamente el SNMP tiene dos opciones. Tiene lo que son, puedo hacer una administración pasiva, es decir, simplemente leer datos de ese dispositivo de red. Un ejemplo típico, por ejemplo, es saber eh, qué tráfico va pasando por un router, ¿sí? Si a mí me interesa saber si tengo algún tipo de saturación o si estoy consumiéndome todo el ancho de banda que contraté, yo podría, por ejemplo, ir consultando reiteradas veces, supongamos, no sé, cada 2, 3 minutos, 1 minuto, ¿sí? Cuánto es el consumo y podría con esos datos de, ir haciendo un gráfico de consumo, ¿sí? Y entonces veo a lo largo del día cuánto va consumiendo, por ejemplo, un determinado router sobre el que yo estoy tratando de administrar. Y también, por ejemplo, yo podría tener un switch administrado por SNMP al cual, eh, para evitar que me roben información o alguien se conecte en forma fraudulenta a ese switch físicamente, yo podría, por ejemplo, ir desactivando las bocas de red y solamente las voy activando a medida que yo sé que alguien se tiene que conectar en una determinada boca de red. Entonces accedo a la administración del SNMP y entonces le voy a decir que escriba una característica específica de esa boca, ¿sí? Que es activarla o desactivarla, ¿sí? Esto como para entender que yo puedo, el SNMP me permite leer algunas características solamente y otras que me permite leerlas y escribir, ¿sí? Algún estado. Pero bueno, ¿cómo hago yo de alguna manera, para conocer qué dispositivo es el que yo tengo y cuáles son las características que tengo disponibles para administrar? ¿Sí? Porque no es lo mismo administrar un switch que tiene bocas y que tiene un propósito, a administrar, no sé, un servidor, un router, ¿sí? Son cosas completamente distintas. Entonces, para eso es que el SNMP tiene lo que se llama una MIB. La MIB, M de mamá, I de Inés, B, por acá debe estar. A ver. Sí, ahí está. MIB, Management Information Base. Esto básicamente es una parte del protocolo donde yo tengo todo lo que tengo disponible, donde está escrito todo lo que yo tengo disponible en ese dispositivo. Entonces, si yo tengo un switch de X marca y quiero saber, usando el protocolo SNMP, eh, qué dispositivos tengo disponibles para administrar, hago una consulta a esta base de datos y me devuelve una lista, ¿sí? Inclusive con sus nombres y cómo tengo que hacer para acceder a ellos, y cuáles son y qué tengo disponible, si tiene disponibilidad de solo lectura o tengo disponibilidad de lectura y escritura, ¿sí?
Entonces, bueno, por supuesto que el SNMP también tiene algún sistema de seguridad. No es que yo pueda entrar a cualquier dispositivo y consultarle y poder hacer lo que me plazca. Bueno, no es así. Eh, el SNMP tiene un sistema de seguridad. El SNMP fue, digamos, hay varias versiones, ¿sí? Las versiones principales tenían solamente una seguridad básica de contraseña, ¿sí? O sea, yo sabiendo cuál era una contraseña, ¿sí? Que en particular en la versión 1 del protocolo de SNMP se denomina comunidad, sabiendo el nombre de la comunidad, que era como una especie de contraseña, yo puedo leer todo lo que está ahí adentro. Bueno, ahora, por supuesto, las versiones más nuevas de SNMP tienen todo sistema de seguridad, encriptación, llaves cruzadas, bueno, todos los mecanismos de seguridad que ya conocemos, ¿sí? Para poder acceder. Pero bueno, una vez que yo paso, ¿sí?, la validación de estos sistemas de seguridad, yo puedo tener acceso a esta base MIB y entonces yo puedo a través de una estación administradora mirar cómo sería el estado de eh, los distintos componentes de la red que yo tengo que administrar, ¿no? Entonces imagínense ustedes una empresa distribuida en toda la Argentina, no sé, Telecom, Claro, Movistar, cualquiera, ¿sí? Que obviamente tienen redes con muchos dispositivos de red y tienen centros de administración de eso. Entonces imagínense que eh, de golpe ustedes tienen un monitor con un mapa de la República Argentina, ¿no? Y en ese mapa de la República Argentina ustedes tienen puntitos verdes donde le están diciendo el estado de cada uno de los dispositivos ruteadores que tiene la red completa de esa determinada empresa. Entonces, cuando ustedes le hacen clic a cada uno de esos puntitos, van a ver, ustedes hacen clic al puntito que está en Jujuy, entonces se va a ampliar el mapa y van a ver eh, una vista más detallada con un detalle más específico de los dispositivos. Y si hacen clic en cada uno de esos dispositivos, probablemente puedan ver qué tipo de dispositivo es, qué acciones pueden realizar ustedes con ese tipo de dispositivo. Bueno, esto es básicamente para lo que sirve el SNMP, ¿sí? Por supuesto hay un protocolo, ¿sí? Ese protocolo es estándar, ya por eso está acá en la capa de aplicación, porque ya es algo que se estandarizó. ¿Está? Bueno, pasamos al otro protocolo para no hacerlo demasiado largo. El otro protocolo que también lo conocemos mucho y es muy utilizado es el SMTP, el correo electrónico. Simple Mail Transfer Protocol, ¿sí? Protocolo simple de transferencia de correo. El SMTP es un protocolo que se diseñó con el objetivo de hacer una comunicación ordenada de mensajes de texto, ¿sí? Y acá hay algo que no suena muy bien, digamos. Como mensaje de texto, si yo hoy en el correo mando de todo, ¿sí? Yo en el correo electrónico hoy en día tengo archivos, ¿sí? Mando imágenes, mando audio, mando lo que se me dé la gana, ¿está? Bueno, ya vamos a ver que al principio, el SMTP, como fue diseñado originalmente, solo permitía el envío de mensajes de texto puro, ¿sí? O sea, texto, lo que pueden editar en un bloc de notas, ¿sí? Sin embargo, más adelante se dieron cuenta de la utilidad que podía tener enviar otro tipo de información que no sea texto, así que en realidad lo único que hacen, el protocolo sigue siendo prácticamente el mismo, nada más que le han incorporado una serie de headers, o sea, una serie de encabezados al correo electrónico que le permiten convertir cualquier tipo de archivo en cualquier formato, ¿sí? Lo separan de a 7 bits, eh, y lo van convirtiendo en ASCII. Entonces, si ustedes podrían ver, si ustedes adjuntan un archivo de una imagen, por ejemplo, a un correo electrónico, y pudieran ver cómo se almacena dentro del servidor de correo, van a ver que en realidad es todo un archivo de texto, ¿sí? Con un sinfín enorme de caracteres, letras y todo lo demás, que una vez que se vuelva a codificar, ¿sí? Es decir, nuestro software de correo lo que hace es decodifica esa imagen que yo quiero mandar, la convierte en texto, la pone toda en un archivo como si fuera un texto, la envía al otro servidor de correo, el otro servidor de correo la vuelve a decodificar y la vuelve a convertir en la imagen. Pero en realidad, durante todo el transcurso
del envío del correo electrónico, eso fue convertido en puro texto. ¿Sí? Recién cuando llega a la máquina del destinatario, recién se vuelve a convertir en el archivo que ustedes enviaron de la imagen. ¿Sí? Bueno, básicamente el SMTP tiene dos componentes. Los agentes de usuario, se llama el primero. Son los sistemas de correo que ustedes usan. No sé, Outlook, qué sé yo, Thunderbird, el que sea. ¿Sí? Eso es lo que llamamos los agentes de usuario. Y por otro lado están los agentes de transferencia de mensajes, que son los que se ocupan de administrar el envío de los mensajes ya de puro texto entre los distintos servidores. ¿Sí? Ahora enseguida vamos a ver cómo se produce ese envío. ¿Sí? Cuando ustedes mandan un correo electrónico, ese correo electrónico que lleva una dirección, que ustedes ya saben cuál es el formato, no voy a entrar a explicar eso, ¿sí? Lo primero que hace el sistema que está en la computadora de ustedes, se conecta al DNS para averiguar cuál es el número IP del servidor, en este caso, para seguir con el ejemplo, ¿sí? b.com, ¿sí? Entonces envía utilizando el protocolo de SMTP a su propio servidor de SMTP, al servidor que les provee su proveedor de correo o eventualmente un servidor de Gmail, por ejemplo. Ese otro servidor ya, acuérdense, aquí, como les decía recién, es donde los archivos que ustedes adjuntaron o el programa que le pusieron o lo que sea se convierte en texto. Esto va en formato texto acá. Este servidor se va a poner en contacto con el servidor de destino, ¿sí? Para dejar ese archivo de texto en el servidor de destino. Y por último, la persona que va a recibir el correo electrónico con su computadora se va a conectar usando un protocolo que se llama POP3. ¿Sí? POP3 viene de Post Office Protocol versión 3. ¿Sí? El protocolo de oficina de correo vendría a ser, si lo queremos traducir. Es otro protocolo distinto al SMTP, pero complementario, que permite leer y traer, o sea, leer y borrar archivos del servidor y traerlos a mi máquina y hacer esta, digamos, esta vuelta a la codificación. ¿Sí? O sea, el POP3 en realidad lo único que hace, trae el archivo en puro texto desde el servidor que es donde se mantenía almacenado hasta mi máquina. ¿Sí? Y eventualmente lo borra o lo deja guardado en nuestro servidor de correo. ¿Está? Bueno, y así es como funciona el protocolo de correo. No sé si queda alguna duda, vayan poniéndola ahí. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque ya me imagino que a esta altura del partido son gente que maneja correo electrónico y entiende cómo funciona esto, ¿no? O sea, lo único interesante que probablemente a lo mejor no hayan sabido es que internamente, entre los servidores de correo, el SMTP utiliza solo archivos de texto tal como era en un principio, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos en la capa de presentación que hablamos del tema de seguridad? ¿Sí? Bueno, tenemos que saber que si yo no hago utilización de algún sistema de encriptación para los correos electrónicos, el correo electrónico es lo más inseguro, lo más básico, porque se transporta de un servidor a otro en texto plano, ¿sí? Y los sistemas de codificación que utiliza para transformar un archivo digamos, un archivo cualquiera en un archivo de texto, son conocidos, son estándar, no es una encriptación, es solamente una codificación. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me interesa transmitir un correo electrónico seguro y que nadie lo pueda leer o nadie me lo pueda modificar, yo sí o sí tendría que utilizar, antes de entrar al protocolo SMTP, debería utilizar un protocolo que me encripte esto. ¿Está? De tal manera que, aunque lo que pueda ver alguien en el camino, va a haber simplemente algo encriptado que no pueda entender qué es. ¿Está? Bueno, acá vendría a ser, acá les muestro, y voy rápidamente con esto porque si no nos va a alcanzar el tiempo, cómo sería la charla, ¿sí? Entre dos servidores de correo, ¿sí? En este caso entre un cliente y el sistema receptor del servidor de correo electrónico, ¿sí? En donde, fíjense, se establece la conexión, el servidor de correo le contesta, ¿sí? Server domain ready. Sí, esto, digamos, es un ejemplo, puede cambiar, pero lo que sí siempre se mantiene es el numerito este de acá adelante. Cuando este recibe el 220, le manda esta palabra hello, es parte del protocolo, ¿está? Y aunque ustedes
tengan el sistema en castellano, la palabra va a ser siempre hello, donde yo le digo el dominio al cual le quiero mandar. Este chequea si ese dominio está permitido y le da un OK con un número 250 adelante. Entonces, en la siguiente línea, con un encabezado que se llama mail from, yo le digo cuál es la dirección origen, o sea, quién es el que está mandando ese correo. El otro, si el sender ese, si el origen ese está correcto, le devuelve un OK con un 250 de nuevo. La siguiente línea, el emisor le hace un recept to, donde mando la dirección de destino de correo electrónico. Si esa dirección está permitida en ese servidor, también me va a devolver un OK, y a partir de ahí transmito la data, ¿sí? La data, y transmito en forma continua la data hasta que encuentre una línea, ¿sí? Con un punto solo. Una línea con un punto solo y nada más significa que se terminó la data que yo quería enviar, ¿sí? Entonces ahí el servidor me contesta de nuevo, ¿sí? Con un 250, mensaje aceptado, y acá el emisor le contesta con un quit y se cierra la conexión. Este sería digamos, lo que sería el protocolo de SNMP, digamos, en un formato estándar, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver si ustedes se conectan usando un telnet al puerto 25, que es el puerto del SMTP de cualquier servidor de correo. Van a ver que lo primero que van a poder escribir a mano, si mantienen si se toman el trabajo de mantener este formato, van a poder escribir todo esto y mandar un correo electrónico sin la necesidad de tener un manejador de correo como Outlook o como Thunderbird, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, el mismo ejemplo, esto ya es una captura de pantalla, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo que yo les acabo de mostrar, es una captura de pantalla de un telnet, lo que les decía recién. ¿Está? Bueno, y por último, vamos a ver un protocolo también muy importante para nosotros, que es el HTML, ¿sí? O la www, la web, ¿sí? Supongo que también habrán escuchado hablar de esto, ¿sí? Bueno, el HTML, la traducción es lenguaje de marcadores de hipertexto. Hypertext Markup Language, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, el objetivo del protocolo HTML básicamente fue compartir información. Compartir información en forma hipertextual. ¿Ustedes saben lo que significa hipertextual? Hipertextual significa lo que nosotros tan frecuentemente conocemos como una página web que tiene links. Es decir, yo tengo información en una página web, dentro de esa información hay partes de esa información que normalmente están resaltadas en azul o subrayadas, ¿sí? En donde yo puedo hacer clic y acceder a una nueva página web, ¿sí? Lo que nosotros conocemos con el nombre de un link, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que llamamos hipertexto, ¿sí? Y por supuesto, el lenguaje que administra esto se llama lenguaje de marcadores de hipertexto, ¿sí? HTML, como lo conocemos. ¿Está? Bueno, el contenido puede enlazarse con otro contenido a través de una serie de telarañas o links, ¿sí? El protocolo se denomina Hypertext Markup Language, cuyo acrónimo es HTML, ¿está? Y básicamente es un lenguaje que permite describir las estructuras de una página web de manera que ésta puede ser visualizada por un browser o navegador. El navegador para nosotros ya es algo incorporado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, no siempre fue así. El navegador cumple una función muy importante en todo este asunto del HTML, ¿sí? Es decir, el concepto del HTML se basa en el poder eh, ¿cómo le llamaría? No me sale la palabra. En el poder que tiene el navegador de administrar o de describir a la página web y de mostrármela en un formato que sea visible o un formato lindo para la vista, ¿sí? Quiero decir esto, permite un gran efecto de visualización transfiriendo solo texto con formato, ¿sí? Es decir, ¿yo podría transmitir una página web que sea solo texto? Sí.
¿sí? O sea, ustedes saben que hay muchas páginas web que son un bloque de texto, como si fuera un archivo de Word todo plano, sin ninguna clase de resaltado, ni subrayado, ni centrado, ni nada. Lo que hace el HTML básicamente es permitir algunos tags o algunos marcadores que le indican al navegador que tiene que mostrar partes de ese texto eh, con un formato predeterminado. Entonces yo podría tener un tag para poner en negritas, ¿sí? Estoy siendo muy básico, ¿no? Seguramente hay gente que me dirá, bueno, esto es re básico. Sí, es re básico. Hoy en día los tags HTML hay un montón de tags, ¿sí? Hay tags que me permiten insertar imágenes, hay tags que me permiten insertar un video, hay tags que me permiten eh, cambiar el color del texto, hay tags que me permiten subrayar, poner en negritas, centrar, eh, no sé, separar un párrafo y mostrarlo en un recuadro, ¿sí? No sé, hay infinidad de cantidades, y a medida que va pasando el tiempo se van agregando cada vez más, porque la ventaja que tiene este protocolo HTML es que es un protocolo abierto, es decir, que permite la incorporación de nuevos tags, ¿sí? Pero siempre manteniendo el mismo concepto. Es decir, en general yo siempre transmito texto, ¿sí? Ese texto es interpretado por el navegador, ¿sí? Y me lo muestra en el formato correspondiente a los tags que el que creó la página web le fue agregando, ¿no? Por eso la carga de visualización recae toda sobre el cliente. Ya vamos a ver ahora cómo funciona esto, ¿sí? Otra de las cosas interesantes es que más allá de que solamente yo pueda enviar texto, también permite el HTML la incorporación de imágenes o de documentos de diferentes tipos, como les dije. Permite incorporar imágenes de distintos formatos, permite incorporar videos, ¿sí? O distintos tipos de documentos. Y cada vez hay más. Entonces, bueno, veamos cómo funciona una página web del lado del cliente, ¿sí? El lado que tienen ustedes en la casa. Del otro lado, por supuesto, hay un servidor que es el que tiene la página web propiamente dicha. Entonces, eh, cuando ustedes escriben la dirección del servidor que quieren ver, o sea, ustedes escriben www.google.com, adivinen qué es lo que pasa primero. Ustedes escriben la dirección en este formato URL. URL significa Uniform Resource Locator, ¿sí? O sea, buscador estándar de direcciones, sería una cosa por el estilo, de recursos, ¿sí? Ese formato que empieza con HTTP, dos puntos, doble barra y después incluye la dirección, ¿sí? Bueno, eso se llama una URL, ¿está? Bueno, en primer lugar, el, ¿qué es lo primero que ustedes escriben el nombre? Hace uso del servicio de DNS que vimos hace un ratito, ¿sí? Y obtiene el número IP del servidor que contiene la página que yo quiero ver. ¿Está? Entonces, ese servidor me envía los datos en formato texto y mi navegador es el que se ocupa de interpretarlos y mostrarme la página web de la manera que quiso el desarrollador que yo la vea, ¿sí? Bueno, hay cadenas de texto o imágenes resaltadas que hacen referencias a otras URL, ya saben, los links, no hace falta que explique esto, y se pueden encontrar referencias dentro de ese HTML, se pueden encontrar referencias a archivos JPG, a gráficos, videos embebidos, que se muestran embebidos en el texto. Entonces, cuando dentro del HTML yo encuentro la referencia a un gráfico, ¿qué es lo que hago? Abro una conexión con el servidor para donde está el gráfico, me lo bajo a ese gráfico, y aquí ya no estoy bajando texto, obviamente, ¿sí? Me lo bajo a ese gráfico y lo embebo en el texto en el lugar donde estaba indicado, ¿sí? Bueno, eh, otra de las funciones que tienen los navegadores también es la habilidad de mantener un caché, ¿sí? O sea, mantienen guardados dentro del computador nuestro, mantienen guardadas las páginas que yo voy visitando para que yo pueda volver atrás, ¿sí? Para eso está la flechita que ustedes vuelven y fíjense que se carga rápido eso. No vuelve a cargar toda la página conectándose al servidor, sino que nos vuelve a cargar la página que ya estaba guardada en el caché en mi máquina, ¿sí?
Bueno, técnicamente, ¿qué es lo que hace el navegador? Establece una conexión con el puerto 80 del servidor que alberga la página de destino, ¿sí? Para que me devuelva la página, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa del lado del servidor. Del lado del servidor hay un servidor web, así se denomina, un servidor web, que básicamente está escuchando, tiene una conexión abierta en el puerto TCP/80, TCP número 80, ¿sí? De ese IP, esperando las conexiones entrantes de los clientes, ¿sí? Una vez que ese cliente, o sea, ahora vuelvo al lado del cliente, yo puse la dirección y fíjense que ustedes en general no ponen ningún número de puerto, ¿sí? Cuando ustedes ponen la dirección sin ningún número de puerto, automáticamente el navegador asume que tiene que abrir una conexión al puerto 80, porque es el puerto estándar de la web. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, se establece una conexión donde el cliente le envía una solicitud y este servidor envía la respuesta y libera la conexión, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Entonces, ustedes supongamos que escribieron en el navegador www.w3.org. Entonces, primero, esa dirección, por supuesto, para establecer la conexión a nivel de la capa de red no significa nada, ¿sí? Porque yo necesito un número IP. Entonces, le consulto al sistema de DNS cuál es el número IP que corresponde a esta dirección. El DNS me contesta con este número IP, ¿sí? Entonces, recién ahora el navegador puede establecer una conexión TCP con el puerto 80 de ese IP que me acaba de devolver el DNS. ¿Está? Una vez que estableció la conexión, el navegador emite un comando GET, ¿sí? Esto ya es parte del HTML. GET le dice y le manda ¿sí? Un archivo predeterminado, ¿sí? En realidad, lo primero que hace un GET y el mismo servidor es el que establece cuál es el archivo por defecto que le tiene que entregar, ¿sí? En este caso, como ejemplo, está hypertext www de project.html en el ejemplo. Entonces, el servidor que hace, le envía a mi máquina el archivo que se llama theproject.html, ¿sí? Y automáticamente se libera la conexión TCP/IP. O sea que la primera fase se terminó, ¿sí? Ahora, el navegador ¿qué hace? Interpreta el archivo este de project.html, que es un archivo de texto, ¿sí? Y empieza a ver si dentro de ese archivo hay referencias, por ejemplo, a gráficos o a videos o a otras páginas, y me va mostrando si pasara, por ejemplo, que dentro de este archivo de project.html hay gráficos embebidos, ¿sí? Hay imágenes referenciadas, como dice acá, entonces simplemente abre una nueva conexión, trae la imagen para poder mostrármela en la posición donde estaba indicado, ¿sí? Y esta era la última diapositiva. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Aprovechemos estos minutitos que tenemos para, no sé si fui demasiado rápido en la última parte, pero no me quería quedar sin tiempo. Así que les pido que, ¿esto se entiende o necesita alguna vueltita de tuerca? Escríbanme en el chat, activen el micrófono, ¿sí? Bueno, mientras alguien se anime a preguntar algo, les cuento que, para que ya lo vamos a poner también en el aula virtual, pero bueno, hemos decidido postergar la toma del integral en el caso de la gente que tiene la materia cuatrimestral y del primer parcial para la gente anual para después de las vacaciones de invierno. ¿Sí? Básicamente porque ya fueron enviados los protocolos de seguridad para poder tomar el examen en forma normal, presencial, ¿sí? Y como preferimos hacerlo de esa manera, entonces, bueno, en principio, la fecha va a estar, ya la vamos a especificar más precisamente, pero va a ser los primeros días de agosto. Calculo que entre el 10 y el 15 de agosto tendríamos que estar tomando el parcial que involucra todas las cosas que hemos ido explicando durante el primer cuatrimestre, ¿sí? Así que, bueno, les quiero decir que más allá de las vacaciones, yo voy a estar disponible por acá, así que si alguno en el medio tiene consultas o se pone a estudiar y le surgen dudas, no duden en mandarme un correo electrónico, como les digo siempre. eh,
tanto para que yo les pueda explicar vía correo electrónico si se puede, y si la cosa es más larga, simplemente nos ponemos de acuerdo en un horario, ¿sí? Y organizamos otra reunión por Zoom, y, pero no tengan en lo absoluto ningún problema en mandarme un correo electrónico y decir, profe, acá tenemos 2 o 3 compañeros que tenemos una duda y necesitamos que nos explique de nuevo algún tema que no lo entendimos bien y queremos, a mí no me molesta en lo absoluto, ¿no? Así que les pido, eh, les pido que no tengan problema en preguntar. Acá me están pidiendo, Darío me está pidiendo que explique de nuevo el protocolo DNS. Como no, volvemos para atrás al DNS. Sí. A ver si llegamos. Ya me está diciendo que no vamos a quedar sin tiempo, pero todavía tenemos 10 minutitos. ¿Sí? Para el DNS. Bueno, aquí empezamos de vuelta. DNS. ¿Sí? Vuelvo entonces. El DNS, entonces, el objetivo del sistema de DNS es ayudar, ¿sí?, a nosotros, los humanos, a recordar nombres en lugar de números IP. Entonces, básicamente es un traductor de números IP. Es decir, le pongo un nombre a cada número IP para encontrarlo más rápido. El ejemplo que yo les di al principio es, imagínense si ustedes se tuvieran que acordar el número IP del o los servidores de Google cada vez que tienen que abrir un navegador. Entonces, en vez de escribir el nombre www.google.com o google.com, como ustedes suelen poner, ¿sí?, imagínense que tienen que acordarse el número IP. ¿Sí? Claramente es mucho más fácil acordarse un nombre, sobre todo si este nombre tiene una, digamos, si tiene un formato estandarizado, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces, el objetivo del DNS, del servicio de DNS, es esto: es poder escribir nombres y que de alguna manera el servicio de DNS me devuelva el IP que le corresponde. ¿Está? Entonces, en un principio, cuando empezó el desarrollo del protocolo TCP/IP, esto se hacía simplemente con un archivo de texto. Ese archivo de texto tenía en cada línea un nombre y separado de un espacio un número IP. Entonces, cada vez que alguien escribía un nombre en algún recurso, iba al archivito, miraba si encontraba el nombre, y si encontraba, obtenía el número IP que estaba a la derecha y me devolvía el número IP. Este sería lo básico del DNS. Obviamente, a medida que la cantidad de hosts fueron creciendo, mantener este archivo actualizado es una cosa imposible. Entonces se empieza a desarrollar el sistema jerárquico que conocemos hoy en día, ¿sí? Este sistema jerárquico se basa primero en un sistema de nombres jerárquico estándar, en donde yo empiezo desde atrás para adelante, primero con los países, después con el tipo de organización de la cual se trata el dominio. Esto se hace básicamente para poder diferenciar organizaciones que pueden ser de tipo comercial, como los .com, educativa, como los .edu, gubernamentales, como los .gov, militares, como los .mil, o org, como las organizaciones sin fines de lucro, y así hay muchas, ¿no? O sea, estos son solamente algunos de los prefijos de tipo de organización. Y después, entonces tiene primero el país, ¿sí?, con la salvedad que tiene los dominios que pertenecen a Estados Unidos, que hoy en día está medio discutido ese tema. Hoy los dominios los que no tienen país no pertenecen a Estados Unidos solamente, sino que son dominios globales, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que en la mayoría de los casos, las que tienen los dominios que terminan con el tipo de empresa, pertenecen a empresas que son estadounidenses, ¿sí? Eh, entonces, en la parte de atrás de los nombres de dominio tengo los países, .ar, .br, ¿sí?, .us, .nl, ¿está? Después tengo el tipo de organización y después está el nombre de dominio propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que di recién, tengo .yale.edu, es de la Universidad de Yale. Entonces tiene el nombre Yale, ¿sí?, y el tipo de organización que es .edu. ¿Está? Entonces, lo mismo Google. Google es el nombre de la empresa, ¿sí? .com porque es una empresa comercial, y después tiene los sufijos porque básicamente puedo tener la página de Google en Argentina, que será .google,
.com.ar, la de Brasil, que será .google.com.br, la de Italia, que será .google.com.it, o IT, ¿está? Bueno, y así sucesivamente. Esta es la primera parte. ¿Sí? Esto simplemente se hace para que nos sea fácil recordar el nombre. Y del otro lado, perdón, ya me pasé. Del otro lado está cómo se guarda esa información. ¿Sí? Si dijimos que ya no se guarda en un solo archivo porque sería imposible de manejar y aparte sería muy riesgoso, entonces los números IP con respecto a los nombres también se guardan en un sistema jerárquico. Es decir, hay, digamos, en primer lugar, la administración de los nombres de dominio se distribuye entre cada país, ¿sí? Le asigna a alguien, ¿sí? Puede ser privado, puede ser público, la administración de los dominios que le pertenecen a ese país. En el caso de Argentina, como ejemplo, los dominios .ar son administrados por la parte informática de Cancillería Argentina, ¿sí? Cuya página podemos encontrar en www.nic.ar, ¿sí? O simplemente nic.ar. Ahí voy a acceder y tengo toda la explicación de ellos son los que administran los dominios, los que asignan los dominios, ¿sí? Entonces, esta institución nic.ar para el caso de Argentina mantiene una serie de servidores donde básicamente tiene un archivo, una parte del archivo de configuración donde hay una relación entre cada dominio y un número IP. Y ese número IP no es exactamente el número IP que le corresponde al dominio, sino que es el número IP de quien administra ese dominio, ¿sí? Porque yo después, en un servidor X, que es el servidor ese que mantiene nic.ar, voy a poder poner ya los detalles de mi dominio. O sea, por ejemplo, a qué IP le voy a asignar a www. Supongamos que mi dominio, como dije en el ejemplo antes, se llama pepe.com.ar. Entonces, Nick me asigna el dominio pepe.com.ar, pero Nick no tiene la menor idea de dónde está www.pepe.com.ar, donde en este caso el www vendría a ser el nombre propio del dominio pepe.com.ar. ¿Está? Entonces, lo único que sabe Nick Argentina es que pepe.com.ar lo administra un número IP que es el número IP donde yo tengo configurado mi delegación de dominio. ¿Está? Entonces, como yo les decía, cuando alguien en cualquier país del mundo busca mi dominio www.pepe.com.ar, lo hace de la siguiente manera. El servidor, supongamos que este señor esté, no sé, en Rusia. Entonces el señor de Rusia viene y busca www.pepe.com.ar. Entonces lo primero que hace su navegador dice, oiga, a ver, ¿a quién le pregunto dónde están los .ar? Entonces va a lo que se llaman los root servers, que son esos búnkers que yo les decía, donde están guardados, ¿sí?, los IPs principales de cada uno de los países, ¿sí? Entonces le pregunta al root server quién maneja el .ar. Entonces le contesta con un número IP. Entonces el mismo servidor de DNS dice, bueno, listo, gracias. Va y le pregunta a ese IP, que es el servidor de nick.ar, ¿quién maneja pepe.com.ar? Entonces el servidor de nick le responde cuál es el IP que yo tengo delegado como IP de administración de pepe.com.ar. Y entonces ese mismo servidor de DNS ahora ya sabe a quién le tiene que preguntar, quién es palabra autorizada para responder sobre www.pepe.com.ar. Entonces, ahí recién ese servidor de Rusia va a tener la información de a qué IP tiene que ir a pedir una página web, ¿sí? Si la dirección es www.pepe.com.ar. ¿Está? No sé si quedó claro, nos queda menos de un minuto, así que ya se corta. Espero que haya quedado claro, por eso no quiero avanzar mucho más. Pero bueno, esa sería de nuevo la explicación de DNS. De nuevo, si necesitan alguna explicación más, me mandan un correo electrónico y volvemos sobre algún tema, ¿sí? Y eso va desde aquí hasta la fecha del parcial. Seguramente vamos a poner algunos horarios de consulta ya más cerca de la fecha del parcial.
los primeros días de agosto seguramente vamos a poner algunas fechas para hacer alguna conferencia de este tipo y para poder hacer consultas. Pero mientras tanto, no tengan ningún problema en mandarme un correo electrónico y coordinamos alguna otra fecha para, para hacer una consulta. ¿Sí? Desde ya no tengo ningún problema. ¿Sí? Y por favor, manténganse atentos a la plataforma virtual porque todas las comunicaciones, como siempre, las vamos a ir haciendo por ahí para estar en contacto. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo, que se haya entendido y espero que nos veamos nuevamente. A los chicos que siguen después de las vacaciones, después cuando sea el comienzo de clase, estamos, ¿sí? Vamos a estar en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la